Y si te dijera que el secreto para vencer el insomnio no está en contar ovejas, sino en algo mucho más simple que puedes hacer esta misma noche. Hoy quiero compartir contigo una historia real, de esas que vemos cada día en consulta, pero que transforman vidas de una manera que a veces ni los propios protagonistas esperan. Por supuesto, he cambiado todos los detalles para proteger la confidencialidad de la persona, pero la esencia, la lucha y la victoria son completamente auténticas. Llamémosle Carlos. Cuando Carlos llegó a terapia, su principal queja era el insomnio. No un insomnio ocasional, de esos que todos hemos tenido antes de un examen o una entrevista importante. Hablamos de un insomnio crónico, persistente, de esos que te roban la energía, el humor y la claridad mental. Llevaba meses, casi un año, durmiendo apenas 3 o 4 horas por noche. Se despertaba constantemente, con el corazón acelerado, y luego pasaba el resto de la noche mirando el techo, viendo cómo las horas se deslizaban sin poder hacer nada. Su vida se había convertido en una lucha constante contra el agotamiento. Durante el día se sentía irritable, desconcentrado. El café era su combustible, pero solo le proporcionaba un impulso temporal que pronto se desvanecía, dejándolo aún más cansado. Había probado de todo en tés relajantes, suplementos de melatonina, aplicaciones de meditación, incluso pastillas para dormir que su médico le recetó con cautela, pero nada parecía funcionar a largo plazo. Las pastillas le ayudaban a dormir, sí, pero se despertaba sintiéndose aturdido, como si no hubiera descansado de verdad, y lo que más le angustiaba era el miedo a depender de ellas para siempre. La noche, que para muchos es un momento de descanso y paz, para Carlos se había convertido en un campo de batalla. La ansiedad comenzaba a crecer a medida que el sol se ponía. ¿Y si no duermo hoy tampoco?, se repetía una y otra vez. Esa pregunta se convertía en una profecía autocumplida. Su cama, en lugar de ser un refugio, era el epicentro de su ansiedad. Cuando empezamos a trabajar juntos, lo primero que hicimos no fue hablar del sueño, fue hablar de su día. Descubrimos que su rutina era caótica, trabajaba hasta tarde, cenaba cualquier cosa frente al ordenador mientras respondía los últimos correos y se iba a la cama directamente, con la mente todavía a 1000 por hora, repasando las tareas pendientes del día siguiente. Su cerebro no tenía un botón de apagado, simplemente pasaba del modo trabajo intenso al modo intento desesperado de dormir, y claro, no funcionaba. Aquí es donde introdujimos un concepto muy simple, pero increíblemente poderoso en los rituales. No hablamos de nada esotérico ni complejo. Hablamos de crear una secuencia de acciones sencillas y predecibles que le indicaran a su cerebro y a su cuerpo: oye, el día ha terminado, es hora de desconectar y prepararse para descansar. La intervención fue sorprendentemente breve en su concepción. Le propuse a Carlos que 1 hora antes de la hora a la que le gustaría irse a dormir, comenzara su ritual de desconexión. Este ritual tenía 3 pasos muy concretos. Primero, apagar todas las pantallas: el móvil, la tablet, el ordenador, la televisión, todo. La luz azul de las pantallas interfiere con la producción de melatonina, la hormona del sueño. Pero más allá de la biología, apagar las pantallas era un acto simbólico de poner fin a las obligaciones y estímulos del mundo exterior. Segundo, prepararse una infusión caliente, sin teína, manzanilla, tila, roibos, lo que él prefiriera. El acto de calentar el agua, elegir la infusión y sentarse a beberla lentamente, sin distracciones, era una forma de practicar la atención plena, de anclarse en el presente, el calor de la taza entre sus manos, el aroma del vapor, pequeños detalles que invitaban a la calma. Tercero, leer un libro, pero no en un dispositivo electrónico, un libro de papel. Y no podía hacer nada relacionado con su trabajo, ni nada que le generara suspenso o demasiada excitación. Le sugerí novelas tranquilas, biografías o incluso libros de poesía. El objetivo era sumergir su mente en una historia diferente, una que no tuviera nada que ver con sus propias preocupaciones. Unos 10 o 15 minutos
eran suficientes. Al principio, Carlos fue escéptico. ¿En serio crees que beber un té y leer un poco va a solucionar un año de insomnio?, me preguntó con una mezcla de ironía y desesperación. Y mi respuesta fue honesta: no lo sé, pero es un cambio pequeño, tan pequeño que no tienes excusa para no probarlo durante una semana. Démosle una oportunidad. La primera noche le costó, se sentía extraño sin el móvil en la mano. La mente seguía divagando, pero perseveró. La segunda noche notó que se sentía un poco más relajado mientras leía. La tercera noche se dio cuenta de que se había quedado dormido con el libro sobre el pecho. No durmió 8 horas del tirón, pero fue la primera vez en meses que no se despertó con ansiedad en mitad de la noche. Poco a poco, semana tras semana, el ritual se consolidó. Su cerebro empezó a asociar esa secuencia de acciones: apagar pantallas, tomar la infusión, leer. Con la inminente llegada del sueño, la ansiedad nocturna comenzó a disminuir porque ahora tenía un plan, un camino predecible hacia el descanso. Ya no se enfrentaba a la noche con las manos vacías. El resultado fue asombroso. En menos de 2 meses, Carlos no solo dormía entre 7 y 8 horas casi todas las noches, sino que la calidad de su sueño había mejorado radicalmente. Se despertaba sintiéndose descansado, con energía, su humor mejoró, su productividad en el trabajo se disparó y, lo más importante, recuperó la confianza en su propio cuerpo. Dejó de tenerle miedo a la noche. Y aquí viene el gran insight, la lección que quiero compartir contigo. La historia de Carlos nos enseña que a menudo los grandes cambios no provienen de soluciones drásticas o complicadas, sino de la suma constante de pequeños hábitos sostenibles. Carlos no necesitó una medicación más fuerte ni una terapia de años. Necesitó un pequeño ajuste, un hábito de apenas 1 hora que actuó como una palanca para mover toda su estructura de bienestar. Pensamos que para resolver un problema enorme como el insomnio crónico o la ansiedad, necesitamos una solución con la misma intensidad. Y eso nos paraliza, nos abruma. Pero la clave está en lo contrario. ¿Cuál es el cambio más pequeño, casi ridículo, que puedes introducir hoy mismo? Quizás no sea un ritual para dormir. Quizás sea salir a caminar 5 minutos a la hora del almuerzo. O quizás sea dedicar 2 minutos a respirar profundamente antes de empezar tu jornada laboral. O escribir 3 cosas por las que estás agradecido antes de dormir. Estos pequeños actos son como anclas. No detienen la tormenta de golpe, pero te mantienen firme, te dan un punto de apoyo mientras las olas de la ansiedad o el estrés pasan. Y con el tiempo, la acumulación de esos pequeños actos de autocuidado construye una fortaleza inquebrantable. Los cambios pequeños son los que sostienen los grandes logros, porque son fáciles de empezar y, sobre todo, fáciles de mantener. Así que te invito a reflexionar. Si te has sentido identificado con la historia de Carlos, si sientes que hay un área en tu vida que parece un muro infranqueable, no te preguntes cómo derribar el muro de un solo golpe. Pregúntate, ¿cuál es la piedra más pequeña que puedo quitar hoy? Empieza por ahí. Sé constante, ten paciencia contigo mismo, porque cada pequeño paso, por insignificante que parezca, es un voto de confianza en tu capacidad para cambiar tu propia vida. Y esa, al final, es la terapia más poderosa de todas. Si sientes que esa pequeña piedra es demasiado pesada para moverla solo o sola, no dudes en buscar ayuda profesional. A veces, solo necesitamos a alguien que nos ilumine el camino para encontrar esa primera piedra. Gracias por acompañarme en esta historia. Espero que te haya aportado un poco de luz y esperanza. Si te ha gustado este video y quieres más historias y reflexiones sobre psicología y bienestar, no te olvides de darle a me gusta, que me ayuda un montón a saber qué contenido les interesa. Y, por supuesto, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Me encantaría leer en los comentarios cuál es ese pequeño cambio que podrías empezar a implementar hoy. Los leo a todos. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo video.